Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 135, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 7, Marxismo, hermenéutica y epistemología, de Moltmann a Pannenberg, 999. Moltmann, Esperanza y Misión. Si la primera parte de teología que sanciona bíblicamente la escatología está basada en la categoría de promesa, la segunda, que deduce los efectos de la escatología cristiana, está basada en la categoría de misión. Moltmann insiste en la relación existente entre estos dos conceptos. La promisio del reino es el fundamento de la missio del amor por el mundo. La promisio del futuro universal conduce necesariamente a la missio universal de la comunidad hacia todos los pueblos. En el capítulo 4, nuestro autor delinea las relaciones entre escatología e historia, denunciando la bancarrota de las diferentes filosofías de la historia de la Edad Moderna. Afirma que solo la escatología cristiana, la cual mantiene el devenir en el horizonte de lo nuevo y de la esperanza, es capaz de evidenciar correctamente la historicidad de la historia y garantizar una comprensión adecuada de ella. En efecto, solo con el cristianismo, en el puesto de una metafísica universal de la historia, se pondría en la esperanza del reino una misión que tiene como meta el universal futuro aún no presente. El quinto y último capítulo de la teología estudia cuál debe ser en la sociedad contemporánea la forma concreta de una esperanza escatológica cristiana viva. En la sociedad moderna, de tipo industrial liberal, observa Moltmann, el cristianismo ha perdido definitivamente el rol de religión de sociedad, de cultus publicus, que había tenido desde los tiempos de Constantino. En efecto, en el mundo moderno, caracterizado políticamente por la existencia de un Estado neutral en materia de religión y cualificado socialmente por una especie de hegelismo, sistema de las necesidades, la religión ha perdido la antigua función civil y se ha reducido a simples cultus privatus. Sin embargo, aunque excluida del centro integrador de la sociedad contemporánea y despojada de la misión de representar el más alto fin de la sociedad, la religión no está en absoluto liquidada. Es más, le son dados otros roles en los cuales no tiene nada que ver con el finis principalis de la sociedad moderna, pero puede ejercer dialécticamente funciones de consuelo con respecto a los hombres que deben vivir en esta sociedad moderna. Tales funciones de consuelo son fundamentalmente tres. La primera es la del cristianismo, como culto de la nueva subjetividad. Con esa expresión nuestro autor pretende aludir al hecho de que la sociedad actual tiende a confiar a la religión la salvación y la protección de la esfera humana personal, individual y privada. La segunda es la de la religión como culto de la fraternidad humana, o sea, del cristianismo como conjunto de comunidades capaces de formar un escudo contra la sociedad anónima e inhumana de las megalópolis industriales. En este espacio no preformado, no organizado y no público, dejado libre por la sociedad industrial, se difunden círculos, las sectas, las asociaciones de todo tipo. En este espacio también los grupos y los círculos cristianos pueden llegar a ser una especie de arca de Noé para los hombres socialmente marginados. Un tercer rol es el de la religión como culto de la institución, remitiéndose a los estudios antropológicos de A. Helen. Moltmann muestra cómo la institucionalización de la vida pública y social nace de la permanente necesidad de seguridad del hombre, el cual, en la historia, adquiere conciencia de sí como de un ser en peligro, y por lo tanto se mueve para suprimir la historicidad de su propia historia, y para descargar en los otros la responsabilidad y la angustia de sus propias decisiones. En este ámbito, la Iglesia es vista como la garantía máxima de la seguridad de la vida en general. La institución de las iglesias opera como si fuera una institución suprema que supera la seguridad institucional de la vida y de la cual esperamos seguridad contra los supremos miedos de la existencia. Moltmann rechaza en bloque estas tres funciones sociales de consuelo ejercidas por la religión contemporánea. En efecto,
Aunque no exista con miras a una eclesiastización del mundo, la cristiandad no existe tampoco al objeto de una estabilización institucional de la sociedad, puesto que el Evangelio no implica conformismo de la cristiandad con el ambiente circundante, sino conflicto con las cosas socialmente obvias, en base al principio ya mencionado en la introducción, según el cual la fe no hace tranquilo al hombre sino inquieto, no paciente sino impaciente. Ella no calma el cor inquietum, sino que ella misma es este cor inquietum en el hombre. Quien confía en Cristo no se adapta a la realidad tal como es, sino que empieza a sufrirla y a contradecirla. Paz con Dios significa discordia con el mundo, puesto que el estímulo del futuro prometido incide inexorablemente en la carne de toda realidad presente incumplida. Desarrollando una reflexión sobre la misión específica de la cristiandad, que en muchos aspectos se inspira en la teología neerlandesa del apostolado de A. Van Ruler, nuestro autor sostiene que la comunidad cristiana no vive consigo misma y para sí misma, sino con miras al venidero reino de Dios. En efecto, ella se alimenta de la palabra de Dios, pero la palabra, en cuanto a promesa de un futuro escatológico y universal, indica alguna cosa que la supera, indica delante de las cosas vivientes e indica alrededor hacia el amplio mundo, hacia el cual las cosas venideras están en efecto viviendo. En cuanto fundada sobre la promisio, la cristiandad es, por lo tanto, misio por excelencia, entendiendo, en efecto, con esta, la esperanza de la fe en la acción. En otras palabras, tener fe, desde el punto de vista de Moltmann, significa esperar aquellas realidades abiertas de la resurrección y esperar una esperanza capaz de anticiparlas y de hacer que estén presentes. En cuanto el envío misionero no comporta solamente la difusión de la fe y de la esperanza, sino también una transformación histórica de la vida, en vista de la paz venidera, de la libertad y dignidad venideras del hombre. Todo esto implica naturalmente, por parte de la cristiandad actual, una ruptura explícita con el ambiente circundante y su configuración en términos de comunidad del Éxodo, capaz de servir de conciencia crítica del mundo. Solamente de este modo, la cristiandad, bien consciente de ser iglesia de Dios, en cuanto iglesia del mundo, aparecerá la verdad al servicio de la salvación de los hombres y será como una flecha lanzada en el mundo para indicar el futuro. El volumen de Moltmann, traducido bien pronto a los principales idiomas del mundo, ha dado origen a un amplio debate, que por lo menos inicialmente ha interesado sobre todo al área cultural de lengua alemana, holandesa y checoslovaca. Lo esencial de este debate ha sido recogido en el ya mencionado volumen Discussion over Die, que contiene también un ensayo de respuesta de nuestro autor. Como demuestra este dossier, la teología escatológica, paralelamente a los consensos y a los entusiasmos suscitados, ha caído bajo el tiro cruzado de frentes contrapuestos, que lo han acusado, por ejemplo, de haber subrayado demasiado el aspecto escatológico de la fe, en detrimento del epifánico, de haber mirado demasiado al futuro, en detrimento del presente y del pasado, de haber insistido demasiado en el concepto genérico de cristiandad, en detrimento del más circunscrito de iglesia, etc. En particular, por lo que se refiere al quinto libro, Moltmann ha sido inculpado de ser nebuloso y abstracto, y de contentarse con estériles generalidades programáticas. Por ejemplo, Hans Georg Heyer escribe que donde hay necesidad de análisis detallado e intenso, hay en cambio el peligro de que aparezca una pura línea conceptual. Análogamente, Hendrikus Berkhoff, después de haberse preguntado qué significa nuestro estar en camino en las cuestiones sociales y políticas de nuestra época, declara que sobre estos puntos Moltmann no es en absoluto concreto. Aún habiendo contestado a esta lluvia de objeciones de modo sutil y brillante, sosteniendo por ejemplo que la importancia dada al futuro y la presente elefantiasis de la dimensión escatológica no implican en absoluto una puesta entre paréntesis del pasado y del presente, sino solamente una distinta interpretación de estos. Moltmann ha sentido, con todo, la exigencia de volver a pensar en clave
más concreta el entero discurso de la teología de la esperanza. Tanto es así que la mayor parte de los ensayos posteriores de nuestro autor expresan el intento de hacer determinada la negación y de analizar con concreción las acciones de la esperanza. De este modo, nuestro autor ha acabado por mostrarse cada vez más atento al momento práctico histórico de la esperanza cristiana y por converger objetivamente con la teología política, delineada por el católico Metz. Sin embargo, después de un periodo de profundizaciones antropológicas y después de un periodo de teología lúdica, Moltmann, paralelamente a las investigaciones de teología política, entendida como praxis de la esperanza, ha ido orientándose hacia la elaboración de aquella teología de la cruz que representa su segunda gran contribución a la teología actual.